Gloria a Dios. Juan capítulo 8, verso 31. ¿Lo tenemos todos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia que dice amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Repito, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Solo te pido que, así como ministraste a mi vida, ministres a la vida de mis hermanos, Señor. Que cuando salgamos de aquí, Señor, esta palabra haya transformado, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pido, creyendo. Amén y amén. Te puedes sentar. Estamos comenzando una nueva serie. Si tienes por ahí una nueva serie titulada Discípulos. Amén. Discípulos. No sé si, creo que hay un poquito de feedback. Si puedes mutear los demás micrófonos, te lo voy a agradecer. O bajarlo. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Así que estamos con la nueva serie Discípulos. Y el título del mensaje de hoy es verdaderos discípulos. ¿Cuántos han escuchado esa palabra discípulos? Amén. Claro que sí. Y quiero comenzar haciendo una pregunta. Y es, ¿cuántos de los que están aquí tienen redes sociales? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? ¿Cuántos tienen Instagram? ¿Cuántos tienen TikTok? No, TikTok no. ¿Cuántos tienen Facebook? Mi abuela tiene Facebook, vamos. Mi abuela tiene Facebook. Y mi abuela tiene sobre 80 años. Así que cuando yo veo un friend request de mi tía abuela de 83 años en Facebook, yo digo, wow, hasta dónde hemos llegado. De verdad que ya las redes sociales, todo el mundo está en las redes sociales. Y si tienes una de las tres principales, que es Facebook, Instagram y TikTok, sabrás que cuando un creador de contenido, tal vez tú estás en la red social, estás viendo un creador de contenido, o ves un amigo de la infancia o una persona que usted conoce, usualmente queremos seguirle o le enviamos lo que le dicen por ahí, un friend request. Pero lo que se ha vuelto popular hoy en día es no meramente enviarle un friend request a un amigo, sino que hay un botón de follower. Hay un botón de follower y ahí está mi perfil. No es para que me busquen y me sigan. Pero si me sigues, te sigo. ¿Verdad que sí? Y ustedes ven que al lado de mi nombre hay un botón que dice follow, ¿verdad? Pero en español ese botón es seguir. Y cuando usted decide seguir a alguien en las redes sociales, y eso lo encuentras en Facebook, lo encuentras en Instagram, lo encuentras en TikTok, cuando usted presiona follow o seguir, pues usted va a comenzar a ver contenido que publica esa persona, las fotos que publica, los videos que publica, y de ahí en adelante te conviertes, por así decirlo, en un seguidor virtual de esa persona que tiene un perfil en las redes sociales. Y yo estoy seguro que no soy el único que tiene, ¿verdad?, una red social y sigue a alguien. Y pues yo soy de los que sigo personas que se dedican a hacer ejercicio. Entonces sigo un muchacho que hace CrossFit. Y yo cuando lo veo, yo digo, bueno, cuando yo tenga esa edad, porque yo lo veo a él con la barba blanca, y bueno, él está en una condición increíble para su edad. Y yo digo, bueno, cuando yo sea grande quiero ser como él. Déjame guardar esta rutina. Y ¿sabes qué? Esa misma rutina que guardé hace 365 días, sigue allí porque no la he puesto en práctica. Yo no soy el único, ¿verdad?, que le da a guardar a una receta de que alguien que cocina bueno publica en las redes, y yo digo, esta receta la voy a hacer. Y saben que pasan 365 días y no utilizo ese contenido que esa persona a quien estoy siguiendo publicó en las redes sociales.
¿Cuántos han hecho lo mismo? Vamos, yo no soy yo el único, ¿verdad? ¿Cuántos han guardado algo de alguien y te dice, esto es para después porque lo quiero hacer? ¿Verdad? Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Así que eso es lo que sucede hoy en día. Somos seguidores y tal vez sigue a alguien, como les decía, y estás pendiente a sus contenidos, a sus rutinas. Tal vez sigues a alguien porque le admiras, simplemente porque la admiras o simplemente porque esta persona tiene millones de seguidores y yo no me quiero quedar atrás, yo quiero seguirle también. Estamos aquí, ¿verdad? Pero el problema con esto, iglesia, es que el concepto de seguidor en este tiempo está totalmente corrompido y deformado, está alterado en comparación con lo que significaba para los cristianos del primer siglo. Así que ver un botón de seguir en una red social y darle clic ahí ha traído una idea corrompida, distorsionada de lo que significa ser un seguidor. Y cuando vamos a la definición de desvirtuar es alterar la verdadera naturaleza de algo. Así que ser un seguidor, esa palabra, esa definición, ese concepto ha sido desvirtuado, ha sido alterada la verdadera naturaleza de lo que es ser un seguidor. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. Y tú te preguntarás, ¿cómo me afecta esto a mí? ¿Cómo nos afecta a nosotros, los que estamos aquí? Cristianos que vivimos en este tiempo, en el siglo XXI, ¿cómo me afecta? Si no comprendemos la diferencia entre lo que verdaderamente era ser un seguidor de Jesús, a lo que hoy el mundo cree y entiende que es ser un seguidor, corremos el riesgo de tratar nuestra relación con Jesús como si fuera una suscripción más. Que yo llevo pagando, siempre que digo esto, yo sé que ustedes se ríen, pero yo llevo pagando planes fitness desde hace un año y hace un año que no voy. Qué compromiso, ¿verdad? Corremos el riesgo no entender lo que verdaderamente significó ser un seguidor en los tiempos de Jesucristo. Hoy en día corremos el riesgo pensando que ser un seguidor es como la gente lo ve hoy en día, que le doy clic a un botón y cuando quiero consumo tu contenido y cuando no, pues te sigo de largo. Pensar que esa es la manera en que somos seguidores puede afectar grandemente nuestra vida espiritual. Y por eso hacía la pregunta, ¿cómo me afecta esto a mí? ¿Cómo te puede afectar esto a ti? ¿Cómo nos puede afectar esto a nosotros? Y es que podemos crear una fe superficial donde seguimos a Jesús solamente cuando es conveniente. El compromiso es superficial, como en las redes sociales. Una joven influencer que tenía millones de seguidores convocó a sus seguidores a un meet and greet, un momento para compartir y conocerse, y ella tenía banditas y todo para regalarle. ¿Y saben qué pasó? No llegó absolutamente nadie. Nadie llegó. Ella pensó que tenía una conexión con su público porque tenía millones de seguidores, pero ella no ha comprendido que el término de seguir no es la misma manera en que la gente del siglo I lo veía. Porque la gente del siglo I, cuando decían seguir a alguien, el compromiso era over the top. Seguir a Jesús tiene que ser más allá de un compromiso superficial. Falta de obediencia activa, eso nos puede afectar. No tener compromiso o tener un compromiso superficial, una falta de obediencia activa. Las prioridades se distorsionan cuando no entendemos el concepto de lo que es ser un seguidor correctamente. Vivimos una relación desconectada, como les decía, esta joven tenía millones de seguidores, pero sin embargo no tenía relación con ninguno. Porque presionar el botón de seguir no te hace automáticamente tener una relación con esa persona. Y tal vez le puedes escribir y la persona te contesta, pero es una relación que está desconectada, no es una realidad. Y ser un discípulo no se trata de ser un asistente distanciado, se trata de una relación que transforma. Y esta es la idea central en esta mañana. Es que ser un discípulo, ser un verdadero seguidor de Jesús, no se trata de ver este concepto de ser un seguidor como nosotros lo vemos hoy en día, que presionamos un botón de seguir. Va más allá de simplemente presionar un botón. Va más allá de ser
un asistente distanciado o un simple asistente. Tiene que ver con una relación que transforma. Pero miren esto, Jesús mismo les enseñó a sus seguidores quién verdaderamente podía ser un discípulo. Así que si tú tienes tu Biblia ahí en Juan capítulo 8, versos del 31 al 32, que fue donde leímos. ¿Qué tal si lo profundizamos? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y en el contexto histórico-cultural de este versículo bíblico, Jesús se encuentra enseñando en el templo durante la fiesta de los tabernáculos. Y es en este punto específico de los evangelios donde Jesús está teniendo unos encuentros con los líderes religiosos, unos encontronazos con los líderes religiosos. Y es en ese momento que también la fama de Jesucristo se había extendido y muchas personas habían comenzado a creer en Jesús. Y mientras la gente le seguía y la gente creía en él, en un momento dado Jesús se detiene y le dice a ellos, imagínese usted Jesús caminando por aquel tiempo y una multitud le sigue y de repente él se voltea y les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis seguidores, mis discípulos. Porque Jesucristo era un hombre que confrontaba a sus seguidores. Y este discurso ocurre en medio de esa tensión entre los judíos y los líderes religiosos. Y Jesús se dirige, como le decía, a los judíos que habían mostrado un nivel de creencia en él. Y yo sé que todos los que estamos aquí creemos en Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos aquí? Porque si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando Jesucristo se voltea y a pesar de que hemos decidido creer en él y hasta cierto punto decimos, yo creo que él es Dios? ¿Qué sucede cuando él se voltea y nos dice: si quieres ser verdaderamente mi discípulo, si quieres ser verdaderamente mi discípulo, permanece en mi palabra? Y esa palabra que destacamos aquí, la palabra que quiero destacar es esa palabra discípulos. Cuando vemos el texto bíblico, Jesucristo menciona esta palabra discípulo, proviene del original matetes, que significa discípulo o aprendiz. Su significado es alguien que aprende siguiendo a un maestro. En el contexto bíblico es alguien que no solo aprende información, no se trata de solamente aprender información como cuando vamos a la escuela, que nos sentamos en un salón de clase, sino que también imita la vida de un maestro. Así que un discípulo es alguien que imita la vida de la persona a la que sigue. Y sí es verdad que muchas personas imitan a las personas que siguen en las redes sociales. Pero ¿qué tal si nosotros, que somos seguidores de Jesús, pudiésemos imitar verdaderamente a Jesucristo? Así que ser un discípulo de Jesús implica aprender de él y seguir su ejemplo en obediencia y acción. Y miren qué es interesante en este texto bíblico, es que en esa estructura gramatical del texto, las frases serán verdaderamente mis discípulos, sigue una estructura condicional. ¿Qué significa esto? Que para nosotros ser verdaderamente discípulos de Jesucristo hay una condición. Y si esa condición no se cumple, nosotros no podemos verdaderamente ser discípulos de Jesús. ¿Y saben cuál es la condición? Si permanecen en mi palabra. Cuando Jesucristo dice, si permanecen en mi palabra, entonces pueden ser verdaderamente mis discípulos, les está poniendo una condición para que sean sus discípulos. O sea que no cualquiera puede ser un verdadero discípulo de Jesús. No cualquiera. Porque ser un discípulo de Jesús tiene unas condiciones y no las pone Daniel Mangual, no las pone Benny Rodríguez, no las pone la Iglesia Cristiana Bethesda, las pone Jesucristo en su palabra. ¿Alguien lo dice amén? Y el verbo marca un resultado seguro si se cumple esa condición.
Y si cumplimos con la condición que Jesucristo está estableciendo, entonces seremos verdaderamente discípulos de Jesús. Y hay unas implicaciones en esto y en comprender esto. Y es que si nosotros cumplimos con esta condición, vamos a ser discípulos genuinos de Jesús. Y vamos desde ese momento en adelante a establecer una relación personal y firme con nuestro Señor Jesucristo. Porque si de algo carece este tiempo en el que vivimos y aquellas personas que se consideran seguidores de tal vez las personas, como les decía ahorita, en las redes sociales o de otras personas famosas o de personas de renombre, es que no necesariamente tienen una relación personal con esa persona. Pero tú y yo sí podemos tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien lo dice? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien lo cree? Así muchos en este tiempo siguen o quieren seguir a Jesús como si le estuviesen presionando allí, como si Jesucristo tuviese un perfil como el mío. Muchos quieren seguir a Jesús hoy en día presionando un botón que dice seguir. Consumir su contenido de vez en cuando, solamente cuando me es conveniente o solamente cuando lo necesito. Y seguir a Jesús no es eso. Y a veces nosotros creemos, porque hemos aprendido o las redes sociales han distorsionado el verdadero significado de lo que es ser un seguidor. Y Jesucristo en este tiempo nos está llamando a todos y cada uno de nosotros a que seamos sus seguidores. Si Jesucristo estuviese aquí en estos precisos momentos y te dijera, Francesca, sígueme, tú te levantarías de ahí y le siguieras. Si Jesucristo llegara aquí en este momento, Cristian, y te dijera, Cristian, sígueme, tú le seguirías. Porque cuando Jesucristo fue donde Mateo, que estaba sentado allí en el banco tributario, en aquella mesa, cobrando los impuestos, y Jesucristo llegó y le dijo, sígueme. Mateo se levantó, dejó todo y le siguió. Pero la pregunta es, si Jesucristo llegara aquí y nos dijera, sígueme, ¿estaríamos nosotros dispuestos a seguirle? ¿Verdaderamente a seguirle? No como nosotros que seguimos a las personas en las redes sociales, pero como los hombres y mujeres de Dios le siguieron en aquel tiempo. Seguir a alguien en las redes sociales implica un compromiso mínimo. Solo se necesita presionar un botón para recibir actualizaciones o contenido. Es pasivo, es opcional, no requiere una relación de un cambio personal. No hay transformación en el concepto de ser un seguidor en este tiempo. ¿Te está entendiendo hacia dónde yo le quiero llevar? Ser un discípulo no se trata de ser un asistente, se trata de tener una relación con nuestro Señor Jesucristo que es capaz de transformar toda nuestra vida y nuestra manera de proceder. Y usted sabe por qué yo estoy predicando de esto, porque a esto Jesucristo nos está llamando. Si yo me paro aquí y le digo otra cosa, yo no estoy haciendo lo que Jesucristo me llamó a hacer como pastor. Porque Jesucristo lo que quiere es tener una relación contigo. Nuestro Señor Jesús lo que quiere es que tú y yo seamos verdaderos seguidores de Él. Porque lo que en realidad este mundo necesita son más cristianos que siguen a Jesús. Que muchos cristianos hay en el mundo que se hace llamar cristianos solamente por decir que tienen una religión, que pertenecen a un grupo social, pero eso no es lo que quiere Jesús. Jesucristo lo que quiere es que tú y yo le sigamos, escuchemos sus palabras y no seamos como yo, que veo el contenido y no lo aplico, sino que el contenido de Jesucristo, que es su palabra, lo apliquemos a nuestra vida y de seguro vamos a ver una transformación en nuestras vidas y en la sociedad. Porque lo que el mundo necesita, por lo que Puerto Rico necesita, son más discípulos, más seguidores de Jesús. Más seguidores de Jesús. Y en el primer siglo, seguir a Jesús requería un compromiso total. Cuando fue donde Jacobo, cuando fue donde Pedro, ellos estaban pescando. Cuando fue donde Mateo, Mateo estaba en el banco de los tributos. Porque siempre que Jesús llamaba a alguien, ese alguien estaba trabajando. Ese alguien estaba ocupado.
Porque Jesucristo a quien llama, no lo llama porque está libre. Cuando llamó a Elías, cuando llamó a Eliseo, cuando llamó a David, estaba trabajando con las ovejas de su padre. Cuando llamó a Moisés, estaba pastoreando las ovejas. Porque aún en medio de nuestra vida ocupada, Dios te llama. Y Dios te está llamando para decirte, sígueme. Pero ahí cuando Jesucristo nos dice sígueme, es donde se separan los verdaderos discípulos de aquellos que son simples seguidores. Y me trae a memoria el ejemplo, o más bien la historia del joven rico. El joven rico quería seguir a Jesús y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y él se entristeció porque tenía mucho money. Tenía mucho. Y él se entristeció porque no quería dejar aquello por seguir a Jesús. Y hubieron muchos que querían seguir a Jesús. Pero ¿sabes qué? Estaban muy ocupados, pero también hubieron otros hombres de Dios que estaban ocupados, porque a todos los que Jesús ha llamado, todos están ocupados con su vida diaria. Yo estoy ocupado, tú estás ocupado, los jóvenes están ocupados en la escuela. Aquí nadie tiene tiempo libre. Pero la pregunta es si en medio de tu ocupación tú estás dispuesto a decir, Señor, te voy a seguir, cueste lo que me cueste. Los discípulos dejaron sus trabajos, sus familias, sus comodidades para caminar con Él. Esto implicaba un sacrificio, un riesgo, una transformación, un cambio. Y el problema de tener el concepto de seguidor tan corrompido, tan desvirtuado en la sociedad actual, en comparación con lo que significaba ser un seguidor de Cristo en el primer siglo, es que revela una verdad profunda sobre el compromiso cristiano. Por eso es que el trabajo es mucho y los voluntarios son pocos, dice la palabra. Esta diferencia puede afectar tu vida espiritual en diferentes maneras, como por ejemplo, la forma de seguir a alguien para el mundo actual es superficial. Basta con hacer un clic y ya. No hay compromiso, no hay sacrificio, pero seguir a Jesucristo implica una rendición total. Implica sacrificio personal, implica que tengo muchas cosas en mi vida, pero no importa, Jesucristo, tú eres el centro, tú eres más importante. Aún dentro de mi cargado tiempo, yo te voy a poner a ti en el primer lugar. Dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, verso 23. Otra manera en la que esto puede afectar la vida espiritual en diferentes maneras es que nos convertimos en consumidores. Jesucristo no quiere que tú y yo seamos consumidores. Y yo dije una vez que la iglesia se ha convertido en la mayor productora de contenido para ser consumido. Se ha convertido en la mayor productora de experiencias espirituales para ser consumidas por las personas. Y las personas, muchas personas, van a las iglesias a consumir una experiencia espiritual para luego marcharse. Y claro que hay diferentes lugares en los que las personas pueden consumir experiencias espirituales, pero nadie mejor que la iglesia para crear un ambiente hermoso donde nos sentimos tan bien como esta mañana mientras cantábamos. Pero Dios no nos llamó a nosotros a crear experiencias espirituales para que las personas las consuman. Jesucristo nos llamó a nosotros para decirle a ustedes que Él quiere una verdadera relación contigo, que te está llamando para que seas un verdadero discípulo de Jesucristo, que te está llamando a seguirle. A que consumas esa experiencia personal con Él. Esa experiencia espiritual con Él, cuando vas en el carro, cuando estás en tu casa, en el cuarto, en la habitación, cuando estás orando, mientras riegas las plantas, le das de comer a los animales, mientras estás en tu trabajo, allí esa experiencia personal con el Señor tú la puedes tener cuando eres un verdadero discípulo de Jesús. Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. El concepto errado de seguir de hoy en día, el concepto errado de seguir
nos ha llevado a mantener una relación a distancia. Así como la que tenemos con las personas que seguimos las redes sociales. Es una relación a distancia. Es una relación a distancia. No tenemos una relación real. Y Jesucristo quiere tener una relación no a distancia, sino una relación cercana. Porque cercano está el Señor de aquellos que le invocan. Otro problema es que en las redes seguir a alguien no cambia quién eres, pero seguir a Cristo transforma completamente tu identidad. Aleluya, el concepto errado de seguir en este tiempo no te va a cambiar, no va a cambiar quién tú eres, pero seguir a Jesús verdaderamente te va a cambiar, te va a transformar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ser un seguidor de Jesucristo verdaderamente nos transforma. ¿Alguien dice amén? Y yo sé que aquí hay personas que están siendo transformadas, que Dios ha transformado porque han decidido seguir a Jesús. Ser cristiano no es un título que yo cargo, que yo puedo poner allí en mi red social, en la parte de la biografía, cristiano. Ser cristiano no es un título que cargamos, es una nueva forma de vivir. Aleluya. Pero en esta mañana Jesús nos está llamando a ser verdaderos discípulos. Quiero decirte que hoy Jesús te está llamando a ti, como llamó a Mateo, como llamó a Pedro, como llamó a Jacobo, como llamó a Andrés. Jesús te está llamando y te está invitando a que le sigas. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿qué vas a responder tú? ¿Qué vas a responder tú? No podemos ser seguidores a medias. El llamado de Cristo es total. Y tal vez no has decidido seguirle porque estás muy ocupado. Tienes demasiadas cosas y comprometerse con Jesús es un poquito difícil. Y si me pide que haga esto, y si me pide que haga lo otro. Pero yo no te puedo mentir. A cualquier iglesia por ahí le convendría su asistencia. Porque muchas iglesias por ahí quieren llenar sus templos, sus edificios, recoger su ofrenda. Para nosotros eso no nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es que usted sea un verdadero seguidor de Jesucristo. Porque al final yo no puedo hacer nada por ti. Porque al final nosotros los líderes, los ministros, no podemos hacer nada por ti. Te podemos educar, te podemos guiar, te podemos enseñar a ser un verdadero seguidor de Jesús. Pero el propósito de que nosotros te ayudemos a ser un verdadero seguidor de Jesús es que Jesús trabaje en tu vida las áreas que nosotros no podemos trabajar. Y que poco a poco comience a transformar tu vida de maneras tales que dentro de un año mires hacia atrás y digas, no soy el mismo desde que comencé a caminar con Jesús. La historia de Policarpo. ¿Alguien ha escuchado de Policarpo? Policarpo de Esmirna fue un obispo y tiene un poderoso testimonio de lo que es ser un verdadero discípulo de Jesús. Policarpo vivió en el siglo I, fue discípulo de Juan, del apóstol Juan. Y durante el siglo II del Imperio Romano, el Imperio Romano exigía que todos sus ciudadanos adoraran al emperador como si fuera un dios. Y ahí está Policarpo, viviendo los tiempos más retantes de cualquier discípulo y seguidor de Jesús. Porque cuando Pablo escribió, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre, peligro, desnudez, espada. Si Pablo estuviese escribiendo en este tiempo, él no estuviese escribiendo esas palabras de esa manera. Él estuviese escribiendo, ¿quién me separará del amor de Cristo? El estrés, la ansiedad,
la falta de trabajo, porque los retos claramente son otros. Porque ninguno de nosotros aquí vamos a salir por esta puerta y va a haber alguien esperándonos con una AK-47 para fulminarnos porque somos seguidores de Cristo. Pero Policarpo, en el tiempo más retante de la historia de la iglesia, decidió seguir a Jesús. Y durante ese tiempo a los cristianos los cogían y les decían: niega a tu Dios, niega a Cristo, adora al César, si no, muerto. Y Policarpo fue arrestado por su fe. Y al ser arrestado, dice la historia, que Policarpo no mostró resistencia. Cuando llegaron los soldados romanos, Policarpo les dijo: entren. Les dio de comer, les dio de beber y les dijo: voy con ustedes, pero necesito orar. Así que dice la historia que Policarpo estuvo orando aproximadamente 2 horas. 2 horas estuvo orando Policarpo, y cuando hubo terminado se fue con los soldados. Y ya estando Policarpo allí frente al procónsul, Policarpo fue presionado para renunciar a su fe. Fue presionado para jurar lealtad al César. Le dijeron: maldice a Cristo. Y allí estaba Policarpo, 82, 86 años de edad. Y cuando el procónsul le dice: Policarpo, niega a Jesús, maldice a Cristo y te perdono la vida. Si no, de lo contrario, vas a morir quemado en la hoguera. A lo que Policarpo le responde y le dice: hace 86 años que le sirvo y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi Rey y Salvador? Aleluya. El procónsul intentó intimidarlo, amenazándolo con ser quemado vivo si no renunciaba a Cristo. Y Policarpo contestó: me amenazas con fuego que arde por un momento y luego se apaga, pero no conoces el fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los impíos. ¿Por qué tardas? Haz lo que tengas que hacer. ¡Ja! Verdaderos discípulos de Jesús. Al decidir ejecutarlo, prepararon la hoguera para quemarlo. Así que Policarpo lo iban a amarrar en un palo, iban a encenderlo en llamas, y allí frente a todos aquel cristiano tenía que arder para intimidar a todos los demás discípulos de Jesús. Pero los historiadores afirman que mientras más le quitaban la vida a los seguidores de Jesús, más se multiplicaban. Más se multiplicaban. Al decidir ejecutarlo, prepararon la hoguera para quemarlo vivo. Curiosamente, cuando intentaron atarlo en la estaca, Policarpo dijo que no era necesario que lo ataran, porque el mismo Dios le daría la fuerza de soportar aquel fuego. Así que no lo amarraron, sino que lo dejaron de pie. Cuando encendieron el fuego, los relatos dicen que las llamas formaron una especie de arco alrededor de su cuerpo, como si el fuego se negara a tocarlo. Su cuerpo parecía brillar como oro refinado y no se consumía. Ante esto, un soldado lo atravesó con una lanza y se cuenta que de su cuerpo salió tanta sangre que se apagó el fuego. La muerte de Policarpo fue un testimonio poderoso para la iglesia primitiva. Su valentía inspiró a otros cristianos a permanecer firmes en la fe en medio de la persecución. Y su historia nos muestra hoy que seguir a Cristo no es solo un acto superficial, sino un compromiso que nos puede costar la vida. Ser un seguidor no es lo que este tiempo nos ha enseñado, lo que es un seguidor. Ser un seguidor es saber que si vienen por nuestra vida, que si vienen por nuestra reputación, que si vienen a burlarse de ti, vale la pena.
Porque la nueva hoguera en este tiempo es que en el trabajo se burlen de ti por ser cristiano. Esa es la hoguera en este tiempo. Pero la pregunta es si estás dispuesto a arder por Jesús. Cuando estás en la escuela y el profesor sabe que eres cristiano y te avergüenza en el salón de clase. Esa es tu hoguera. Pero mientras ardes y te consume y no niegas a Jesús, otros van a querer ser discípulos de Jesucristo. Otros van a querer seguirle también. Dios está llamando verdaderos discípulos de Jesús en este tiempo. Pero la historia de Policarpo contrasta enormemente con la idea superficial de seguir a Jesús en el mundo actual. Y la pregunta es, ¿estoy dispuesto a mantenerme fiel a Cristo, inclusive en medio de pruebas, tribulaciones, persecución? Ahí es donde se prueban los verdaderos discípulos. Policarpo nos desafía a vivir una fe auténtica, firme y comprometida con Jesús, sin importar las circunstancias. Al final, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras?, dijo Pedro. Y el joven rico fue el discípulo que pudo ser, pero que nunca fue. Jesucristo no quiere que le respondas como el joven rico. Jesús nos está llamando a seguirle. A todos nosotros nos está llamando a seguirle. Yo soy un seguidor de Jesús. Me honro en serlo. No hay nada mejor que caminar con Jesús. Lo que Dios quiere para cada persona que se congrega en esta iglesia es que seamos verdaderamente sus seguidores. Así que este año 2025, nuestra meta ministerial como pastores es que cada uno de los que están aquí sentados sean verdaderos seguidores de Jesús. Porque si mi meta es otra cosa, estoy perdiendo verdaderamente mi tiempo en este lugar. Y usted también. Y Dios no quiere que usted pierda su tiempo. Dios quiere que usted tenga una verdadera relación con Él. Dios nos está llamando en este tiempo para que no seamos asistentes o simpatizantes. Nos está llamando a una relación transformadora a través del discipulado. A todos los que Jesús llamó, los llamó para que le siguieran. Así que recuerda, ser un discípulo no se trata de ser un asistente distanciado. Se trata de una relación que transforma. Henry Nouwen dijo, la relación con Dios no es un evento. La relación con Dios no es un evento al que venimos todos los domingos. La relación con Dios no es un evento de un concierto. Es un viaje que se camina junto a nuestro Señor Jesucristo. Eso es el discipulado. Y Dios está buscando discípulos. Y aquí está Jesús diciéndote, sígueme, sígueme. Pero la pregunta es, ¿qué tú le vas a responder? ¿Qué tú le vas a responder? Joven que me estás escuchando, Jesús te está llamando y te está diciendo, sígueme. Porque en Jesús tu vida va a cobrar el verdadero sentido que nadie le puede dar.